Todos usamos Internet, pero ¿realmente sabemos cuidarnos ahí? Soy Ileana Ortega y estos Nuevos Hackers, el espacio en donde hablamos de ciberseguridad en español y sin enredos. Todo con expertos que nos apoyarán a entender los riesgos digitales que nos rodean. Porque si entendemos cómo funciona el mundo digital, podemos recuperar el control. ¡Comenzamos! Hay una generación que aprendió a confiar en las personas. Una generación que creció contestando llamadas, ayudando a desconocidos y creyendo que si alguien pedía ayuda, era muy probablemente que la necesitara. Hoy, esa misma confianza se ha convertido en uno de los principales objetivos de los estafadores digitales, ya que tan solo en México se registraron más de 6 millones de fraudes cibernéticos en 2024 y 7 de cada 10 son totalmente en línea. Además, en los primeros meses del 2025 ya se reportaban más de 10,000 adultos mayores estafados con pérdidas millonarias. Pero este episodio no es para asustar, es para entender cómo operan esas estafas y poder proteger a los que más queremos. Soy Ileana Ortega y esto es Nuevos Hackers, el podcast en donde aprendemos a navegar de una forma más segura. Hoy nos acompaña Ivonne Muñoz Torres. Ella es especialista en ciberseguridad y autora de la guía Tu escudo en el mundo digital, enfocada en proteger a adultos mayores y sus familias frente a las nuevas estafas digitales. Ivonne, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ileana. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que tienes un currículum impresionante, la información que sueles compartir en redes sociales me encanta y por eso era de las invitadas que quería tener en esta temporada. Muchas gracias, Ileana. Oye, me gustaría empezar este episodio hablando del tema humano de las estafas y en este caso de las estafas que están más dirigidas a adultos mayores. Porque bueno, comentaba en la introducción, vi una guía que me encantó, que iba muy dirigida a adultos mayores, que hoy todos sabemos que son un objetivo por diferentes razones. Y entonces, pues aquí entra como esta parte de, normalmente los ataques no solamente son tecnológicos, ¿no? Juega mucho el tema de las emociones. En este caso, igual les decía, los adultos mayores vivieron en otro mundo, en donde en otros tiempos era más fácil confiar, en donde, pues sí, o sea, no había tanta maldad, yo creo, y ahorita sí. ¿Por qué los adultos mayores se han convertido en un blanco tan frecuente? Fíjate que lo que yo he encontrado es que hay 3 elementos que reúnen los adultos mayores. Uno es, ya tienen un patrimonio acumulado, que eso es un factor importante. La segunda es justo como la comentas, la confianza en las demás. Y la tercera, que es desafortunada, que hay una menor experiencia en el manejo de entornos digitales. Entonces, aquí al reunirse esos 3 puntos, hay algo importante que destacar. No es falta de inteligencia, porque muchos pensarían, claro, es que un adulto mayor tiene falta de inteligencia. No, la realidad es que lo que les sucede es la falta de práctica en un mundo que para ellos es nuevo. De hecho, todos, ¿no? Nadie nació sabiendo detectar un mensaje de phishing. Claro. Y ahí quisiera preguntar, mencionaba el tema de las emociones. ¿Qué factores emocionales se están explotando más? O sea, se están aprovechando más. ¿De qué factores? Creo que el principal es la soledad. Muchos adultos mayores ahorita viven solos o alejados de su familia, ¿no? El hecho de vivir solo no significa que no tengan familia, pero pues es la costumbre, ¿no? Los hijos se van de casa, establecen su propia vida en otro domicilio y ellos se quedan solos. Entonces, esta sensación de soledad o realidad de soledad, pues genera esta necesidad real de sentirte conectado, ¿no? Probablemente sus congéneres pues ya no están vivos o están en alguna otra entidad. Y esto genera entonces la necesidad de, pues necesito hablar con alguien, necesito interactuar. Y desafortunadamente, pues los estafadores saben de esta situación, saben que es un patrón común en los adultos mayores y es algo que explotan. Y hablando de emociones, ¿crees que estas influyan en que por eso las víctimas no denuncien o por qué las víctimas hoy luego no denuncian? Hay 2 puntos principales. Y también tiene que ver un poco con el tema de la construcción que tienen los adultos mayores, ¿no? La primera es la vergüenza, ¿no? El miedo a ser juzgado o que incluso tus familiares piensen que fuiste ingenuo al caer en alguna de estas estafas. Sin embargo, pues eso no es exclusivo tanto de los adultos mayores, nos puede pasar a todos el tema de la vergüenza, ¿no? El miedo a ser juzgado. Y el segundo elemento
sin duda alguna es el desconocimiento. Mucha gente no sabe que puede denunciar ni cómo hacerlo. Y es algo que, si, ya leyendo la guía, te darás cuenta que es algo en lo que insistimos mucho, ¿no? En que caer en un fraude no es vergüenza. Tenemos que cambiar ahí el paradigma y llegar a la conclusión de que si fuimos víctimas de un fraude, de alguna estafa, es porque un profesional en temas delictivos lo planeó, no fue porque yo fuese ingenuo. Y ahí creo que mencionas algo súper clave y que me encantaría que la gente se lo quedara, porque lo primero que dijiste fue el tema de la vergüenza y de ser juzgados, ¿no? Como este miedo a ser juzgados. Ujú. Y me acordé que justo cuando le pasó a alguien cercano, adulto mayor, la primera reacción de todos fue, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando? O sea, fue reclamar, ¿sabes? Y luego justo estamos mucho en redes sociales, ¿no? No hay que revictimizar a las víctimas, ¿no? Cuando salen casos mediáticos de otras cosas. Y cuando yo le contaba esto a una amiga, así, oye, es que, ¿qué crees que pasó? Bla, bla, bla. Lo primero que me dijo ella, no sé si ya lo había vivido o lo que sea, fue justo el lado humano, ¿no? Ahorita que hablamos del lado humano de las emociones, fue no le reclamen, ¿no? O sea, porque es lo que peor te puede pasar, no es que te roben el dinero o que hayas caído, sino todo lo que te dice la gente, cómo te juzga. Y ahí fue la primera vez, te soy bien sincera, que caí en cuenta de ese lado, ¿no? Porque pues claro, yo también así como de, ay, pero ¿por qué? A lo mejor yo no le dije nada porque no estaba la confianza con ese adulto mayor, pero vi cómo todos a su alrededor, pues claro, o sea, fueron regaños y reclamos, que es como, también es una reacción humana, ¿no? O sea, Claro, claro. digo, los entiendo, ¿no? Pero ¿por qué? Pero creo que muy pocas veces somos conscientes de eso y sí, o sea, definitivamente es algo que más impacta y creo que últimamente por eso a todo mundo le digo, deja todo el daño financiero, el psicológico que te Exacto, hace ser estafado. exacto, porque pues genera reacciones y no son positivas, ¿no? Creo que uno de los principales retos que tenemos actualmente es cambiar el paradigma de que la tecnología es mala, ¿no? Como que muchos piensan, es que usar la tecnología es malo, y no, la tecnología no es mala, se convierte en mala, por llamarlo así, cuando pues estos delincuentes empiezan a utilizarla con otro tipo de fines, ¿no? Entonces, si empezamos a construir mucho ese miedo colectivo hacia el uso de la tecnología, sobre todo a quienes no están muy acostumbrados a utilizarla, como en este caso los adultos mayores, no estamos construyendo. Lo que tenemos que hacer es construir conocimiento, construir esa sensación de confianza. Sé que es complejo, pero no es imposible, ¿no? Y ahí tenemos que colaborar, pero sin embargo tú regañas y demás, pues esta persona va a decir, es que yo confío en cualquier mensaje pensando que es similar al que me envían mis hijos, mis amigos y demás, ¿no? Entonces, creo que sí, esa es tarea pendiente para todos, ¿no? No únicamente para los adultos mayores, sino para todos los que nos interrelacionamos en esta comunidad digital, de empezar a desmitificar los miedos, empezar a mejor lanzar estas alertas de, a ver, esta es una nueva forma de fraude, ten cuidado, fíjate en tal y demás, porque sí, como bien lo dices, el impacto psicológico y emocional es irrevertible. Definitivamente. Y yéndonos un poquito de lo emocional a la acción, me encantaría que todos pudiéramos entender cómo operan estas estafas que hoy están afectando cada vez a más familias. Hay varias cositas que mencionan en la guía. Una Sí. de las que mencionan es esos mensajes que parecen reales y lo mismo que decimos todos últimamente y con la inteligencia artificial, más reales todavía. ¿Cómo funcionan estos mensajes falsos que llegan, que luego son de bancos, del SAT, de paqueterías, de lo que sea? El punto de partida, creo que eso es importantísimo, es dejar claro que no significa que estamos fichados. ¿A qué me refiero? Cuando te llega, no sé, algún mensaje de un banco, dices, claro, es que se fugó la base de datos del banco, ¿no? Y no es así. La realidad es que la gran parte, si no es que la mayoría de estos mensajes que te llegan por SMS se envían a través de una sistematización de mensajes en el que tú dices, le voy a enviar un mensaje, no sé, al 55, 55, 55, 55 y el siguiente mensaje es al que termina en 56, luego 57 y así sucesivamente, ¿no? Y literal es como aventar la moneda al aire del a ver cuál sí existe y a ver a quién sí le llega. Ese es el primer paso, ¿no? Ahora, ¿el riesgo en dónde está? Cuando ese mensaje coincide con algo que tú efectivamente estás viviendo.
¿Dónde está el gancho en el, no sé, tal vez yo compré algo en Amazon, estoy esperando un paquete y coinciden que me llega un mensaje en el que, tu paquete fue detenido o necesitas darle clic aquí para entregarlo? O a veces incluso funciona con llamadas, ¿eh? Te llaman por teléfono y te dicen, oye, tu paquete que te iba a llegar, necesito que me pases el código que te va a llegar por WhatsApp. Y lo cierto aquí, y eso es importantísimo, es que ese código de WhatsApp es para quitarte tu cuenta de WhatsApp. Entonces, pero ¿qué pasó? Caíste en la trampa de esas llamadas secuenciales, ¿no? Y en esa temporalidad, ¿no? Yo leía justo en marzo y abril en redes sociales que decían, ay, me llegó un correo del SAT diciendo que ya está mi devolución, o me llegó un SMS del SAT diciendo que ya está mi devolución. ¿Por qué hago estos dos ejemplos? El del paquete, no sé si te has dado cuenta, ya bajó mucho esa frecuencia de reportes de me llegó este mensaje. ¿Por qué? Porque no estamos en una temporada alta de compras. Esos mensajes llegan, no sé, cuando es Buen Fin, cuando es Navidad, ahora que pasó 10 de mayo. Esto es cuando las personas están realizando compras a través de plataformas en línea, es cuando se lanzan estas campañas, este tipo de mensajes. Los que llegaron ahora del SAT justo fueron en marzo y abril porque pues, son los meses de la declaración anual. Entonces, aquí hay que destacar mucho esa parte de la inteligencia que tienen los atacantes de identificar esas temporalidades, ¿no? Seguramente ahora que sea el verano vamos a estar viendo mensajes de hoteles diciendo tu reservación no está confirmada, dale clic acá o demás, ¿no? Justo eso es algo, es un punto del radar, ¿no? En el que tú tienes que identificar en qué época estoy, casual me llegó este mensaje, y tenerlo pues prendido, ¿no? Para decir, no voy a caer, porque reitero, puede coincidir justo por la temporalidad en que llega. Sí, y mencionaste otra vez algo que me resonó mucho porque acaba de pasar algo similar. Lo vi en TikTok, una señora que decía que ella no decía que cayó en una estafa así, sino decía, es que unos policías me estafaron. Y ahí te va la historia por si no te enteraste, porque no fue tan viral, creo, al menos en su momento. Yo lo iba a volver a publicar, pero dije, no, al rato yo causo que todos ataquen a esta señora y mejor ahí me quedo. Pero Claro. ella lo que decía era que le llegó un mensaje de estos de, como que te estacionaste mal, tienes una multa de tránsito, da clic aquí para verla. Entonces ella empieza a narrar, pero más bien su día. Dicen, oigan, es que porque ella lo orienta a los policías me estafaron de una forma novedosa. Dice, es que fui a tal lugar, me estacioné mal, había un policía atrás, total, hago mis cosas, llego a la casa y recibí el mensaje. Entonces, o sea, y el mensaje, pues me robó dinero porque le di clic y metí y entonces pagué 3 veces y no estaba y luego llamé y que no hay ningún pago, pero tampoco ninguna multa. Entonces fue una forma en la que esos policías me estaban viendo y me estafaron. Y fue como de, a ver, no, o sea, hasta así le comenté, le dije, fue una muy mala coincidencia del destino que te hayas estacionado mal, que hubiera un policía atrás y que te cayera un mensaje de eso y dijeras, claro, fueron los policías, ¿no? Porque lo que dices, o sea, coincidió, ¿no? Ahí sí fue su muy mala suerte de realizar esa mala acción y que tuviera un mensaje, pero mencionabas eso, ¿no? O sea, al final de cuentas se envían de forma masiva. En algunos casos, pues justo, ¿no? Buscan ahí como que cuadren las temporalidades para que haga más sentido y que la gente caiga. Y yo creo que aquí en Ciudad de México, bueno, en México en general y seguramente en otros países dicen, claro que todos en algún momento hacen una infracción de tránsito, Claro, pues sí. va el mensaje, ¿no? Entonces, es eso, que no creamos lo que mencionábamos, esta parte de me ficharon por X o Y, ¿no? Me decías esto de los bancos, ¿no? Pues claro, la base de datos del banco, ¿no? O sea, no todo el tiempo a lo mejor nos están persiguiendo a nosotros, porque también creo que todo mundo malamente dice, a mí no tienen nada que robarme y luego ahí están con, con Sí, cuánto dinero les robaron, ¿no? exacto. No van contra uno, a lo mejor, ¿no? O sea, digo, salvo que seas a lo mejor una figura pública o política muy grande, no Exacto. están yendo contra ti, están mandando estos mensajes masivos que puede coincidir con una situación por la que estás pasando, esperando un paquete, esperando la devolución del SAT, que sabes en tu conciencia que te estacionaste mal y que justo viste un policía, pero pues tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Cuáles para ti serían entonces las señales de alerta más claras de que ese mensaje es falso?
Son varios elementos. El primero o el principal es, viene de un número desconocido. El segundo es justo esta parte de la temporalidad, ¿no? El caer en el, yo no esperaba un paquete, y a mí no me toca hacer declaración anual, no tienes cuenta en ese banco, ¿no? Creo que a todos nos llega, de hecho, hace ratito me llegó un mensaje de Banorte diciendo que pagaron tanto dinero en un Airbnb con mi tarjeta de crédito y fue, yo no tengo cuenta en Banorte, ¿no? Y hacer justo esa reflexión, ¿no? Lo siguiente, que es como que un factor común, te piden hacer un clic en un link que viene en el mensaje, ¿no? O llamar a un número no oficial. Es más común lo del link, yo creo que van 50-50 esas dos tendencias de hacer clic en el link o llamar a un número no oficial. En ambos casos es no des clic ni llames, ¿no? Uh-huh. Otro elemento común es el link tiene errores. Vas a ver letras raras, mayúsculas. Por ejemplo, este mensaje que de Banorte decía B espacio, A espacio, N espacio, y dices, no llegan así, ¿no? Aunque yo siempre he pensado, seguramente la sofisticación de esos temas va a generar que esos SMS o esos correos electrónicos, porque también llega por correo, pues se vayan puliendo, ¿no? Que estos typos que tienen dejen de existir y que tú digas, ah, caray, si se ve igualito, como los temas de phishing, y caigas, ¿no? Pero es justo, no sé, hacer esa pausa, ¿no? Yo siempre en temas de ética les digo a mis alumnos, antes de que hagas algo malo, detente 5, 10 minutos, piénsalo, haz tu juicio de valor y define si actúas, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. Un elemento común que tienen los SMS es el elemento sorpresa. Tu cuenta será bloqueada hoy, tu paquete se va a regresar a la aduana, te vamos a poner una multa por parte del SAT, o no sé, tienes 10 minutos para contestar. Esa urgencia, ese factor urgencia es claramente una manipulación, porque nuevamente juega con la emoción, ¿no? La reacción emotiva que tú tienes ante un mensaje de urgencia es contesto rápido, no pienso, no reflexiono respecto al si es real, si no es real, y entonces actúas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a retomar eso que nos decía, el cuenta hasta 10 o tómate 5 o 10 minutos para pensarlo. Tenemos que retomar ese ejercicio, aunque yo sé que en la actualidad tomarte 10 minutos ante la velocidad del tema de las tecnologías de información es como que muy, muy grande el tiempo, pero es necesario, porque en esos 10 minutos puedes llamarle a un familiar y decirle, oye, me llegó un mensaje así, ¿qué hago? O tú mismo hacer esa reflexión, como te decía, pues no he comprado nada, ¿cuál paquete, no? Uh-huh. Y caer en ese punto, ¿no? Creo que hay una frase que me gustaría dejar súper importante. Ningún banco, ni el SAT, ninguna institución de gobierno te va a pedir contraseñas o usuarios, porque también es otra tendencia que hay en estos mensajes, ¿no? El contesta con tu usuario, contesta con tu contraseña para validar. Eso no sucede, eso no existe. Entonces, no caer ante la urgencia, ante la prisa que sucede, es vital. Y mencionas nuevamente algo que justo ayer en redes sociales, o en estos días en redes sociales comentaba. Hay un caso de una mujer en Pensilvania que recientemente, o sea, en este mes de mayo, perdió miles de dólares porque recibió un mensaje de alerta. Y ella hizo un poco de bien porque dijo, voy a validar llamando. El problema fue que voy a validar llamando fue al número que venía en el mensaje. Entonces, claro, ahorita mencionabas esta parte de los clics, o sea, a los links que mandan, que no hay que hacerlos, pero también estar súper conscientes de tampoco llamar a esos números. O sea, háblale a alguien de confianza, oye, ¿cuál es el número del banco? O busca en Google, o busca en tu tarjeta. Normalmente cuando son bancarios en la tarjeta vienen los números, pero lo que decías, ¿no? No dejarnos llevar por la urgencia y pues en las prisas, pues decir, pues ahí viene un número, pues voy a llamar ahí para corroborar, porque entonces pues así le quitaron miles de dólares, que en pesos es casi $500,000 de pesos, wow. O sea, para que midan un poquito esa estafa, pero injusto, o sea, dije, pobre señora, porque pues sí, o sea, la señora, o sea, ya muy grande, más de 80 años, y pues era eso, era como el chin, o sea, sí trató de hacerlo bien, porque no le dio clic, o sea, llamó. El problema fue ese, ¿no? ¿A qué número llamó? Entonces, claro, lo que mencionaste es clave, ¿no? Ni hacerle caso al número, ni hacerle caso al enlace, porque pues por una o por otra nos van a agarrar en curva.
Ahora, hay otro tipo de estafa que mencionan en la guía y que pues también se está ahí dando mucho, y es la famosa llamada o mensaje de un familiar en apuros. Ujú. Y ahí es en donde también gana la emoción porque es el familiar, está en apuros, claro que queremos ayudar. Realmente en el tema de inteligencia artificial ahorita, que es cuando más está sucediendo y a lo mejor poniéndolo un poquito en el tema de la llamada más que el mensaje para comenzar, ¿realmente se pueden clonar voces? ¿Cómo funciona esto? Mira, no me gustaría hablar mal de la inteligencia artificial porque regresamos al punto, ¿no? La tecnología no es mala, es la inteligencia, la persona que está atrás del uso de la tecnología. Afortunadamente, con fines buenos, la IA te permite hacer imitaciones de voz y de imágenes de una persona real. Sin embargo, en el entorno negativo, a lo que le llamamos un deep fake, tomas igual la voz y regeneras un mensaje con esa voz. De hecho, pues hay muchos ejemplos en TikTok de periodistas de hecho compartieron hace como un mes un video con distintos políticos y actores aquí mexicanos en el que iban cambiando las caras, iba cambiando la voz, todos iban diciendo el mismo mensaje, justo alertando de lo que puede pasar con la inteligencia artificial y como una evidencia, ¿no? De que puede suceder y realmente es muy fácil. De hecho, en recientes días, si no mal recuerdo, fue Google, no sé si fue Google o ChatGPT, que lanzaron una nueva funcionalidad en el que tú únicamente subes una foto y le dices, quiero que me hagas un video en un Corvette en la carretera, no sé, México-Querétaro, en la que se ve que voy manejando y voy cantando, y te hace todo el video, o sea, no solo una imagen, es todo el video y se ve que eres tú y demás. Y aquí viene el elemento interesante, ¿no? Suena padre para la parte de creatividad, pero suena malo o agresivo para la parte de utilizarlo justo con el fin de cometerle un fraude a un adulto mayor, ¿no? Porque, ¿qué sucede? O sea, imagínate que le llega una llamada a tu mamá, a tu papá, en el que te dicen, o sea, ya no es la voz fingida de quien te está haciendo el chantaje o el secuestro, ¿no? Ya es realmente tu voz diciendo, mamá, fui a la plaza comercial y me agarraron unas personas, por favor, ayúdame. Pues tus papás conocen muy bien tu voz, ¿no? Pero esto se puede, pues, especializar aún más, ¿no? En el que ya no nada más es una llamada, puede ser una videollamada en el que te están poniendo el video. E imagínate la reacción de tu familiar, ¿no? El miedo es el que va a tomar el control antes que la razón. Y ante, no sé, en la parte psicológica se supone que tienes 4 reacciones cuando estás en una situación de emergencia, ¿no? Te paralizas, te pones agresivo y demás, ¿no? En esta parte te paralizas. ¿Por qué? Porque estás impactado, ¿no? Ante la situación de riesgo de tu familiar. ¿Y qué pasa al paralizarte? Tu capacidad de análisis se va. Sí, sí, justo, y entonces pues ya reaccionas ahí. Claro, a favor de ellos. Exactamente, con la respuesta que ellos esperaban, ¿no? Así es. ¿Qué debería hacer alguien si recibe una llamada así? Lo que se está aconsejando mucho y ha demostrado tener resultados positivos es tener esta parte de una contraseña secreta familiar. Y aquí hay tips importantes. No se hace vía WhatsApp, no se hace a través de ninguna plataforma de mensajería. Se tiene que estar en casa y en persona. ¿Por qué? Porque es justo una contraseña secreta que no debe ser divulgada o no debe estar expuesta a que pudiera ser accedida por algún atacante. O sea, imagínate que toman control de tu WhatsApp y en el WhatsApp viene la contraseña secreta, pues ya no funcionó, ¿no? Es acordar una frase que solo ustedes conocen. Y son frases sencillas, ¿no? Algo cotidiano, no sé, podrás decir, hoy no me tomé mis medicinas, ¿no? Y entonces, si alguien llama, no sé, pensamos que le llaman a mi mamá y diciéndole, oye, soy Ivonne y tal, ella podría preguntar, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer hoy? Y si yo no le contesto, hoy no me tomé mis medicinas, en automático ella ya sabe que no soy yo. Ventajas. Es simple, es gratis, te tomará, ¿qué te gusta? 5 o 10 minutos en llegar a ese acuerdo con tus familiares, justo desde esta perspectiva de que tiene que ser una frase o una contraseña recordable. O sea, no se trata que digas 1, 2, 3, 4, asterisco, diagonal, 22, sino que sea una frase coloquial que en el escenario negativo, pensemos que sí te tienen secuestrada,
pues va a ser fácil decirla, ¿no? O sea, si vamos a suponer que yo estoy secuestrada y mi mamá me pregunta, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer hoy? Y si yo le digo, no me tomé mis medicinas, ahí sí vas a ver que soy yo. Y entonces la reacción que ella pueda tener de qué hago, pago rescate y demás, ya está basada en una contraseña que estableciste para validar que sí soy quien digo ser, ¿no? Ujú. No, y más que nada porque justo también se están viendo casos, o sea, bueno, salió uno, ¿no? De un niño que fue como secuestro virtual, que lo sacaron de su casa y pues justo, ¿no? Era como de, sí, aquí lo tenemos, entonces pues creo que podría surgir un caso similar y pues ya puedes utilizar esa contraseña como para saber si sí o lo que dices, ¿no? O si no, porque pues te va a contestar otra cosa, puede que te conteste, sí, sí, hice todo. Claro, No, exacto, sí. Y es entonces, algo bien coloquial que, imagínate en el escenario negativo, el secuestrador no se va a dar cuenta que estás diciendo tu frase secreta. ujú, ujú. Y quiero aprovechar, fíjate que pensándolo, creo que es algo que no nada más deberíamos usar con nuestra familia, sino también en el entorno laboral o con nuestros amigos cercanos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, a las empresas con temas de spear phishing nos están afectando mucho en la clásica llamada igual clonada, con clonación de voz, del director general diciéndole al de finanzas, oye, necesito que me deposites $1,000,000, el de finanzas dice, claro, él fue el que me llamó, era su voz y todo, Ujú. que se establezcan este tipo de contraseñas que van más allá de los controles de ciberseguridad, ¿no? Es como que un control de ciberseguridad humano que podemos Sí. establecer para ese tipo de reacciones. Sí, no, y si nos están escuchando empleados de empresas o directores, pues es eso. Yo sé que el clásico de a mí no me va a pasar, ay, ¿cómo caerían en eso? Pero uno que lleva trabajando años, literal desde hace años, sucede. Y por Sí, correo y por llamada, como dices, y sucede. sí, Y luego ahí están y buscando mucho. empresas para ver de dónde vino, Ujú. Así es. ¿no? Cómo recuperar dinero, pero me parece un muy buen consejo que, como mencionas, puede aplicarse en muchos ámbitos con amigos. Digo, con amigos luego también de repente se te puede hacer como raro, ¿no? De, ¿por qué me está pidiendo dinero? Ujú. Si nunca lo hace y pues ya empiezas a preguntar más y eso, ¿no? O sea, te das cuenta justo por las respuestas que te dan. Que a mí me encantó que hace tiempo alguien de un grupo social publicó en redes sociales que a X persona le estaban, o sea, como que le habían quitado su WhatsApp y entonces estaban mandando mensajes para pedir dinero y que se dio cuenta porque le preguntó cosas de este grupo social, ¿no? Y la persona no supo, o sea, creo que le preguntó como de, ay, ¿cómo está fulanito? Una persona que ya había fallecido hace mucho y la respuesta fue, muy bien, aquí te mando saludos y así, entonces fue como de, ya, no eres. Claro. Entonces, si bien hay preguntas que a lo mejor te pueden hacer sentido, o no hacer sentido la respuesta, pues creo que esta parte de la clave, si de repente dices, no, pues parece que sí, esa es la que te puede salvar de todas, definitivamente. Así es. Y cambiando a otra estafa, ahí hice alguna vez también un video así como de, dile a tu mamá que no es verdad que Chayanne no le está pidiendo dinero. Tenemos Sí. este tema de los romances y amistades en línea. Entonces, es un tema que me parece delicado, especialmente comenzabas también hablando del tema de las emociones y la soledad. Creo que podría tener ahí un poquito de eso, pero me encantaría escuchar de ti cómo operan estas falsas amistades o falsos romances en Internet. Uno de los puntos de partida es identificar las plataformas. Y tenemos actualmente como que plataformas de la gente joven, de los medianos y de los adultos mayores. Facebook se está considerando ya como una plataforma de adultos mayores porque ha funcionado mucho y más con lo que pasó con la pandemia, en el medio a través del cual interconectarte, ¿no? Con viejos amigos, compañeros de la escuela, exnovias, whatever, ¿no? Y ese es un factor importante, ¿no? Facebook e Instagram son como que los puntos de contacto para dar inicio con este ataque. Alguien te contacta, te dice, hola, soy Marta, yo iba contigo en la secundaria, ¿te acuerdas de mí? Y vuelve a coincidir, ¿no? Ah, claro, Marta, ¿no? Y entonces te empiezan a trabajar, ¿no? También puede ser alguien que no tenga un vínculo contigo, ¿no? Sino que nada más te diga, oye, es que vi tu foto, me encantó la foto que subiste y demás, te empiezan a contactar y empiezan a realizar conversaciones empáticas. Esto es decir, se orientan a construir un vínculo y sobre todo a ponerse en tu lugar, ¿no? Que es algo que también pasa mucho con los pequeños, ¿no? En el de, te regañó tu mamá, a mí también me regañaron, ¿no? Igual sucede con los adultos mayores, ¿no?
oye, es que estoy mal del corazón, yo también, tengo, ¿a ti qué te pasa? No, pues tal, ¿no? Y esto empieza a generar esa construcción de confianza, de ese vínculo, y se empieza a construir, ¿no? Se empieza a perpetuar esta parte de las comunicaciones. Por supuesto, es un tipo de fraude que funciona mucho cuando el adulto mayor no tiene mucha comunicación con su entorno, hay una gran cantidad de población adulta mayor que pues está sola, ¿no? Que probablemente ya no tiene familiares, o sus familiares se fueron a otro país o tienen ciertas condiciones que los tienen muchos aislados, muy aislados. ¿Qué hacen los estafadores? Pues estaban trabajando. Esto no es algo automático, o sea, no es que hoy te contacto y mañana te hago el fraude, es un tema de semanas o meses para generar esa situación de dependencia, porque ¿qué sucede? Un adulto mayor en soledad ya tiene alguien con quien platicar, alguien con quien conversar, alguien que vive lo mismo que él está viviendo, los mismos padecimientos, carencias, etc. Y entonces el adulto mayor se convierte en una persona dependiente de esa conversación, en esa parte de hoy tengo que escribirle a fulanito o fulanita, ¿no? O quiero saber cómo está. Cuando esa dependencia ya está bien construida, es cuando entonces te dicen, oye, ¿qué crees, no? Siguiendo el ejemplo de la enfermedad, ¿no? Me van a poner un marcapasos, no tengo el dinero suficiente, ¿me puedes ayudar? Y tú dices, claro, ¿no? O sea, tu adulto mayor dices, por supuesto, ¿no? Ya somos amigos, yo sé lo que significa tener una enfermedad de este tipo, por supuesto, ¿dónde te deposito, no? Y es cuando pues viene el fraude, ¿no? Por supuesto, pues hay que hacer un alto en cuáles son las señales, ¿no? Porque sí hay señales muy claras, ¿no? En lo general vas a ver que sus fotos son muy estéticas, o puede ser que no suban fotos personales, pero sí suban fotos de paisajes, ¿no? Que te digan, mira, yo vivo en Puebla y esta es la foto que saqué el día de hoy, ¿no? Nunca lo ves cara a cara en una foto. Y otro punto, nunca pueden hacer una videollamada, porque te van a decir, no, es que pues mi teléfono ya es muy viejito, la cámara ya no le sirve, que suena muy ad hoc, ¿no? Un adulto mayor que probablemente su dispositivo ya no sea muy nuevo y la cámara puede ser que no le sirva. Y otro elemento que también es importante es, si yo estoy en Ciudad de México, ellos viven, no sé, en Monterrey, en Chiapas, están muy lejos. Por lo tanto, el contacto uno a uno en el mundo presencial, pues se convierte casi prácticamente inviable, ¿no? Y todo se lleva entonces a esta relación virtual. Es importante entonces, pues hacer esa identificación, ¿no? De cómo son sus imágenes, cómo son sus fotografías, parece modelo en la fotografía, se ven muy perfectas sus fotos, nunca he hablado por teléfono con él, nunca he hecho una videollamada, y entonces tener estos elementos como un factor de riesgo. Algo importante, y volvemos, y estamos, puede parecer que estamos siendo muy repetitivos en este punto, pero es vital platicarlo con tu familiar, o platicarlo con alguien que sea cercano a ti, en el justo como decías, ¿no? Es que Chayanne me está escribiendo, no, Chayanne no te va a escribir, ¿no? Pero si no es el caso de Chayanne, pues decirle, oye, fíjate que tengo contacto con una persona desde hace tantos días y demás, para que tú puedas ayudarle a identificar si es alguien en quien se puede confiar o es alguien que te está trabajando literal, perdón por la expresión, pero no encuentro otra, te está trabajando para poder estafarte en un futuro próximo. Ujú. Sí, y creo que mencionas datos muy clave en donde es esta parte de, sí, efectivamente, no es como que hoy te contacto y mañana te estafo, o sea, es algo que se trabaja justo para crear ese lazo emocional que mencionabas, ¿no? O sea, de amistad, de te conozco más, nos entendemos, lo mencionabas en ejemplo de niños y en ejemplo de adultos, ¿cómo puede ser, no? Y ustedes a lo mejor aterrícenlo algo que haya pasado que alguien les haya contado, pero realmente, o sea, pueden durar meses para que esa persona te estafe y en la vida real luego también se ve, ¿no? O sea, ahora sí que es algo que sucede en la vida física y en la vida digital. Ahorita, o sea, aterricémoslo a lo digital. Estas señales de alerta que mencionas creo que son muy importantes tenerlas en cuenta y sobre todo esta parte de platicar y tener la confianza, que a lo mejor y así como yo creo que cuando eres papá de alguien es como de, no, pues fomenta la confianza en tus hijos para que te cuenten todo, pues hoy toca a lo mejor invertir un poco los papeles y pues tener esa confianza con los hijos, ¿no? Y ojalá y como hijos, si están escuchando y que yo espero que este episodio de hecho está hecho para que se lo den a sus papás, tengan la confianza en ustedes y ustedes tengan la paciencia
y pues se puedan dar ese tiempo de, a ver, o sea, ya se acercó a mí a preguntarme cómo veo este perfil, que fulanito le está pidiendo dinero, pero pues ya tiene muchos años que no lo ve, lo que mencionabas, ¿no? O que será Martita la de mi escuela o no, pues Sí. esta confianza, ¿no? Fomentarla, que creo que siempre va a ser comunicación y confianza la base para que entre todos nos podamos ir salvando de muchas, Sí, definitivamente. definitivo. Y bueno, justo hablando de cómo podríamos fomentar comunicación y confianza, pues de repente podríamos cometer errores también como familias. Y pues hay cosas que se mencionan en la guía. ¿Cuál crees que sea el principal error que se están cometiendo, bueno, que hoy están cometiendo hijos y familiares al momento de actuar o al momento de pasar por algo así en lo digital? Yo identifico 3. El principal, ignorarlos. El siguiente, regañarlos. Y el peor, quitarles el acceso a las tecnologías. El clásico de mejor te quito el celular, ¿no? Hay que identificar como hijos, como familiares, que justo el momento en el que puede ser que estén sufriendo algún tipo de fraude, algún tipo de problema en el entorno digital, este es el momento en que debemos acompañarlos a nuestros adultos mayores. Enseñarles a usar la tecnología es uno de los puntos básicos que no tenemos que olvidar. Y el segundo es pues, ser una escucha dispuesto en todo momento. Lo platicábamos justo antes de empezar el podcast, ¿no? Utilizar la tecnología puede ser algo muy sencillo, pero identificar los riesgos no. Y no para eso tienes que ser un experto, ¿no? No tienes que decir, soy experto en ciberseguridad y por eso detecto los riesgos. No, es un tema de, podemos llamarle sentido común, pero ese sentido común se construye justo con esta interacción que hay entre familiares y adultos mayores para decirles, a ver, esto sí, esto no, si te llega un mensaje así, reacciona de esta forma, si te piden, no sé, por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Algo que trae la guía, activa tu autenticación de 2 pasos. ¿Para qué? Pues para evitar que te roben tu cuenta, ¿no? Por ejemplo. Pero no, porque yo he visto muchos amigos que dicen, sí, yo tomé el celular de mi papá, se la configuré y se lo regresé. No, hay que explicarles el por qué lo estás haciendo, cuáles son las ventajas y demás, justo incluso para evitar que tu papá llegue a pensar el de, claro, se reenvió mis conversaciones o cosas así que pueden maquinar en su mente, ¿no? Creo que no sé, cuando le pones el cinturón de seguridad a un niño, no nada más se lo pones y te subes a manejar. Le explicas la importancia del cinturón de seguridad. Igual sucede con un adulto. Si le estás enseñando a utilizar o configurar la autenticación de 2 pasos, pues le explicas el por qué, cuáles son los riesgos que prevé, para que él comprenda el hacia dónde va, ¿no? No es lo mismo enviar un WhatsApp que configurar tu WhatsApp. Ese es el mensaje que quiero dar, ¿no? Y el segundo, ser escucha, ¿no? El estar dispuesto a escucharlos, pero con apertura emocional, le llamaría yo. No con una disposición de, claro, voy a escuchar qué te pasó y te voy a regañar. No, escucharlos para entender cómo ven ellos los mensajes que recibieron, las interacciones que están teniendo y poder aclararles o guiarles, ¿no? Justo en esta parte de los deepfakes, ¿no? Me pasaba a mí con un amigo que me decía, mira este video de inteligencia artificial, no es cierto, me dijo, mira este video en el que hay varios conejitos brincando en un trampolín, y ya lo vi yo y le dije, es inteligencia artificial. Me dice, ¿cómo sabes? Le digo, ¿en qué mundo vas a ver 20 conejos viviendo, brincando en un brincolín, ¿no? Todos juntos, ¿no? Y justo agarré, le enseñé y le dije, mira, vamos a crearlo ahorita, ¿no? Y me dice, no inventes, lo hiciste en 2-3 minutos, ¿no? Bueno, pues así como un video no dañino, vamos a llamarle así, puede generar que un adulto mayor lo crea, imagínate si es un video con una situación de emergencia. Entonces, justo tenemos que empezar a orientarlos. Igual me pasó con una tía que me decía, es que mira, cuando pasó todo esto de lo de Trump, que estaba atacando y demás, dice, mira, en ese video están diciendo que Trump acaba de decir que va a aventar bombas y demás. Y me he quedado viendo el video y le dije, ¿ya te diste cuenta que es inteligencia artificial? No, es que sí es el comunicador y todo. Y le digo, mira los carros que están atrás. Están, o sea, dentro de la misma vía, se cruzan entre ellos y demás, y ninguno choca. Y ya lo ve y me dice, no había visto ese detalle. Entonces, o sea, en lugar de decirle, no inventes que tonta, o sea, no, es justo enseñarle esos detalles, ¿no? Verifica todos esos detalles que puede haber alrededor, que no son congruentes, para que entonces tú puedas identificar esto es real o esto es falso,
Y así empiezas a construir, ¿no? Ese sentido común del que hablaba hace unos momentos, de esos criterios, que sin necesidad de que estés tú siempre presente, los vaya construyendo el adulto mayor y lo vayas preparando justo como dice la guía, ¿no? Que vaya construyendo su escudo digital ante todos los riesgos que tienen ahorita. Sí, no, y mencionas ese ejemplo del cinturón, me encantó porque es eso, ¿no? O sea, no nada más decir, ahora sí que decirle a los papás, no, no es el clásico del porque yo lo digo y punto, de porque te voy a instalar o te voy a configurar así y ya, sino explicar, porque así entendemos los humanos, así queríamos que nos explicaran de niños, pues nos toca, ¿no? Que sí, que las generaciones pues son muy diferentes porque ellos de plano no tuvieron tecnología, a nosotros que estamos en medio pues nos ha tocado ir aprendiendo y entonces quienes somos papás pues es como más trabajo y a lo mejor lo vemos como más normal el explicarle todo a los niños. Bueno, en mi caso y yo que estoy en este ámbito, pues es mucho eso, ¿no? De porque te pueden hackear, porque no sé qué, ¿no? O sea, de que si ves un QR, pero no se escanea, ¿verdad? Porque nos pueden hackear y yo, exacto. Entonces como que vas viendo, pues ellos tampoco nacieron con tecnología, o sea, los adultos mayores. Entonces es esta parte de tener la paciencia y explicarles, si bien no son niños y no los vamos a infantilizar, pues son al final conversaciones que pues son normales de tener, lo que decías, o sea, esto de pon atención a este detalle y mira aquí, se hace por esto, te voy a configurar esto así, por esta razón, cualquier cosa me avisas, y ya no nada más es como, a ver, yo te lo configuro rápido y toma y bye, ¿no? O sea, es el Sí. darnos el tiempo que yo sé que no sobra normalmente, pero pues es parte de cuidarnos entre todos. Y me Claro. gustaría aquí preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que piensa, mis papás nunca caerían en eso? Yo creo que lo primero que le diría es, nadie es inmune. Le puede suceder a cualquier persona en cualquier edad. Algo importantísimo es, los estafadores no están buscando personas tontas, están buscando personas humanas con emociones. Y ese es el punto de partida. Todos tenemos miedo a que le suceda algo a alguien querido y justo ese amor que tú tienes, ese cariño que tienes por ese familiar o esa persona conocida, nubla el juicio. Y por eso reitero, un estafador no busca una persona tonta, busca una persona humana, busca explotar las emociones. Aquí eso es algo que si pudiéramos subrayarlo sería sensacional. Si tú eres una persona con emociones y obviamente reacciones con base en esas emociones, eres una potencial víctima. Y pues todos somos humanos, todos tenemos emociones, ¿no? Sobre todo que te llevan al miedo, que te llevan a una reacción no pensada, y ese es el punto de vulneración que explotan los estafadores. No que no sepas usar la tecnología, sino lo que se trata de explotar es tu emoción. Y ese es el punto importante. Creer que tus papás no van a caer porque, eh, no sé, ¿no? Tienes mucha confianza en ellos, es algo que los hace aún más vulnerables. Es importante pensar en esto, ¿no? Si yo no he hablado el tema en casa, si yo no he bajado, he aterrizado este tema de esto está sucediendo en el mundo real, no en otro país o no en una película, porque muchos piensan que eso solo puede pasar en una película, aterrizarlo al decir, esto sucede en el mundo real, sucede en México, tenemos que platicarlo, es algo que podría sustentar a mis papás nunca les va a pasar. ¿Por qué? Pues porque yo platico con ellos de esto. Pero si tú dices, sus papás nunca van a caer en esto y no lo has hablado, no lo has aterrizado, no les has explicado los riesgos, es muy seguro que les vaya a pasar. Sí, y creo que ahí retomo otra vez tu ejemplo del cinturón de seguridad, ¿no? O sea, creo que la comunicación y el por qué las cosas son clave. O sea, si a alguien le dices desde chiquito, el cinturón de seguridad es para que si pasa algo, o sea, si llega a pasar algo, no salgas volando, ok. Entonces ya lo empiezas a hacer y eso se convierte en un hábito. Y entonces justo todo cambia porque pones más atención en los detalles y se vuelve hábito el ver más los videos, ¿no? De te hace sentido, no te hace sentido, se va haciendo hábito con base o conforme en la práctica. Exacto. ¿Cuáles son los hábitos más importantes que crees que se deben tener para reducir riesgos?
El primero, sin duda alguna, y hemos hablado justo mucho de eso, es mantener una comunicación constante con nuestros adultos mayores, e importantísimo, sin generar pánico. Porque también puede suceder, ¿no? El de, entonces ya no uso mi celular, ¿no? Y no, ese no es el sentido. Nuevamente, la tecnología no es mala, los malos son quienes la usan para poder abusar de la emoción humana. Ese es el primer hábito, comunicación. Segunda es justo ayudar a construir una conciencia cibersegura. Lo platicábamos igual antes del podcast, ¿no? Cuando sales a la calle, estás al tanto de los riesgos, ¿no? Desde chiquito te dicen, antes de cruzar una cuadra, voltea a los dos lados, ve que no venga un carro, ¿no? Y eso genera un hábito. Ahora tenemos que empezar a construir hábitos, pero en un entorno digital. Debemos desarrollar ese sentido de alerta, de fijarme bien en los detalles, así como lo haces al cruzarte una calle, para no caer en un riesgo. Y el tercer hábito, que ya no es en un entorno personal, sino en un entorno técnico, igual lo que decíamos, ¿no? Activar una verificación de 2 pasos en las aplicaciones bancarias, en WhatsApp, el no hacer clics en links que no pediste, y lo que les dije hace rato, pausar siempre antes de actuar. La prisa, que es un elemento común en este tipo de mensajes, es parte del ataque. Entonces, aunque te digan, tienes 10 minutos y no vamos a bloquear tu cuenta, etc., pausar. Crear ese hábito que era de antaño, ¿no? Crear ese hábito de pienso antes de actuar es algo que tenemos que reforzar como un nuevo hábito ahora en el entorno digital. Y que pensando ya en un escenario en donde pues no tuvimos como ese detalle de la pausa o a lo mejor la confianza con alguien y ya caímos en un fraude o en una estafa, ¿qué es lo que se debe hacer inmediatamente después de darnos cuenta de que sucedió? Es muy buena pregunta. Algo que muchos hacen, justo por el tema de la vergüenza, es voy a borrar todo. No quiero que se den cuenta que caí en esto. Y es el principal error. Todo es evidencia. No hay que borrar absolutamente nada. O sea, ni mensajes, ni números, ni capturas de pantalla. Entonces, todo lo que te hayan enviado, los SMS y demás, conservarlos. Porque desde la perspectiva legal, todo eso es evidencia. El segundo paso sería llamarle a un familiar de confianza. ¿Por qué? Porque el proceso que se va a enfrentar, que es en materia penal, que es, no sé, ir al Ministerio Público, hacer llamadas a los bancos y demás, puede llegar a ser un poco tortuoso para un adulto mayor. Entonces, estar acompañado, aparte de generar esa sensación de alguien me respalda, por decirlo así de coloquial, y no sentirse solos en este proceso, llamarle a un familiar de confianza es el segundo consejo que yo daría. Tercero, llamarle a tu banco antes de ir a presentar una denuncia. Si te tocó ser víctima de algún tema de fraude financiero, llamar a tu banco para que bloqueen tus cuentas, para bloquear alguna tarjeta comprometida. Si hiciste alguna transferencia, aquí viene un punto sensible, ¿no? A veces si al banco le dices, es que me engañaron y por eso transferí el dinero, lo más seguro es que el banco no te va a regresar el dinero, ¿no? Pero sí denunciarlo es importante porque hay mecanismos que los bancos tienen para poder solicitar el bloqueo de la cuenta receptora de este dinero y en muchos casos se puede recuperar parte de ese dinero. Entonces sí es importante el no dejar de lado el decir, ya para qué le hablo al banco, no. Sí hay que llamar al banco, reportar la situación y solicitar ese apoyo de que si se puede bloquear la cuenta destino o si se puede interrumpir la transacción, perfecto, ¿no? Como dicen por ahí, de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Y por último, y no menos importante, es denunciar. Presentar alguna denuncia ante la policía cibernética, lo puedes hacer por teléfono en el 088, puedes también reportar ante la Conducef en el 800-999-8080, si no mal recuerdo, y hay otros mecanismos, por ejemplo el INAPAM también tiene mecanismos de soporte para adultos mayores, es estar informados justo de estos canales y ejecutarlos, ejercer, porque es un derecho, ¿no? Algo que es muy importante, creo que en esta parte de la construcción de cómo actuar, porque ya fui víctima, es nuevamente quitarte la vergüenza. El denunciar no significa que fuiste ingenuo. Es un acto de valentía, el reconocer fui víctima de esta situación, voy a presentar una denuncia porque tengo ese derecho, y viene su parte social. Puedes evitar que otros caigan, porque no vas a ser la única víctima, van a venir más, ¿no? Ellos siempre van en seguimiento de más víctimas.
Oye, pues me ha encantado las frases que nos has dicho, perdón, los consejos que nos has dado, entender cómo funciona esta parte de las emociones y cómo son utilizadas para, desafortunadamente, para el mal, en este caso, para poder ir reduciendo riesgos. Esta guía va a estar ahí pública. Bueno, está pública en LinkedIn por si alguien nos está viendo y tiene LinkedIn, pero la vamos a hacer también pública en, bueno, ustedes, Ujú, en la plataforma de X, que antes era Twitter, que es muchos correcto, seguimos sí. diciéndole Twitter. Entonces, Ujú. ¿nos puedes dar la cuenta en donde la podemos encontrar? Sí, la van a encontrar en mi cuenta que es Ivone Munoz MX, todo junto. Y también la vamos a publicar en la cuenta del despacho donde trabajo, que es ITLAWMX. Super. ITLAWMX. MX, sí. Sí, para que puedan compartirle y todo. Si no tienen perfil de LinkedIn, se puede compartir más fácilmente desde el perfil de X. Buenísimo. Ivonne, muchísimas gracias en verdad por tu tiempo. Se me fue súper rápido el tiempo Sí. y sí, hicimos ya casi la hora. Me encantaría que quienes nos están escuchando envíen este episodio a sus amigos que tienen todavía sus papás para que justo, ¿no? Si están usando tecnología puedan estar más prevenidos, podamos reducir riesgos entre todos. Si tú tienes aún a tus papás, si ellos están conectados a Internet, que creo que hoy no conozco a ningún adulto mayor que no esté conectado a Internet, pues Ujú. igual mándaselos para que ellos también puedan ahí ir viendo y pues bueno, ya les dejamos tarea también, ¿no? En cuanto a poner ahí esta frase clave que hoy creo que puede marcar muchas diferencias y en comunicarse más. Aprovechen un fin de semana que se vean alguna llamada si están lejos para ir cerrando como estos detalles, ¿no? Ir contando sobre hábitos, si necesitan apoyo en configuraciones, que no nada más agarremos y lo configuremos, sino Ujú. que también expliquemos el porqué de las cosas. Definitivamente va a ayudar a reducir muchísimos riesgos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Ivonne. No, Ileana, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tener este medio para justo difundir estos temas que definitivamente nos ayudan a construir una conciencia cibersegura. Todos somos responsables de construirla, no únicamente unos cuantos, no únicamente el gobierno. Es tarea de todos, ¿no? Sobre todo, pues, por los riesgos que hay en este ecosistema digital en el que ahora vivimos y no nos podemos escapar de ahí. Muchas gracias también a ti por ser difusora de este tipo de contenidos. Gracias. Bueno, y hoy entendimos algo importante. Los fraudes digitales no funcionan porque las personas seamos ingenuas o tontas o ponle el término que tú quieras. Funcionan porque los delincuentes entienden las emociones humanas, miedo, urgencia, confianza y soledad en muchas ocasiones. Y por eso la solución no es regañar, ni criticar, ni burlarse, es acompañar porque proteger a nuestros adultos mayores también significa ayudarlos a navegar de una forma más segura. Muchas gracias por escuchar Nuevos Hackers. Comparte este episodio con tus papás, tus abuelos o cualquier persona que crees que necesita escucharlo. Y recuerda que no se trata de miedo, sino se trata de entender todo para poder tomar el control.